buenos días a todos aquí presentes. Soy Denise Gramsley, una de las intérpretes del gran equipo de profesionales aquí disponibles para interpretar para el evento en español, portugués e inglés. Para acceder a la interpretación, haga un clic en este globito que usted ve aquí en la parte inferior de su pantalla y seleccione el idioma de su preferencia. Que disfruten. Muito bom dia a todos aqui presentes. Eu sou a Denise Gramsley, uma das intérpretes do nosso super time de profissionais aqui disponíveis hoje para interpretar para o evento em português, espanhol e inglês. Para acessar a interpretação, basta clicar no globinho que você vê aqui na parte de baixo da sua tela e selecione o idioma de sua preferência. Bom evento! Very good morning to all present here. I'm Denise Grimsley, one of the interpreters in this, along with the great team of professionals available to interpret today's event in English, Portuguese, and Spanish. To access interpretation, please click on that globe icon that you see at the bottom of your screen and select the language that you would like to hear. Thank you so much and enjoy. Y bienvenidas a TICSO, Tecnología, Innovación y Cooperación para el Impacto Social. Hoy nos encontramos desde la virtualidad para dialogar sobre las habilidades digitales para el cambio social, una estrategia de fortalecimiento económico y social que permite potenciar el impacto a diferentes escalas, locales, nacionales y mundiales. TICSO es un evento organizado por Macaya, con el apoyo de Confenalco Antioquia, Fundación WWB Colombia, AIRES, Aflora Fundación Bolívar da Vivienda y Confama. Para propiciar su participación, tenemos habilitado el módulo de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas, donde podrán registrar los comentarios e inquietudes que deseen trasladar a nuestros invitados. Asimismo, los invitamos a utilizar el hashtag numeral TICSO2022 en redes sociales y etiquetarnos como @macaya.org. Este evento está siendo retransmitido por el Facebook. Agradecemos su presencia y damos inicio a este encuentro contándoles sobre nuestra organización, líneas de trabajo e impacto social. Donaciones de software. Con nuestro programa de tecnología para el sector social, brindamos a las organizaciones sociales donaciones de software para que puedan fortalecerse. Si quieres acceder a este beneficio, solo debes seguir estos 4 pasos. Primero, ingresa al portal www.tecnologiaparalsectorsocial.org y valida si tu organización es elegible para acceder al catálogo de productos. Puedes ingresar a criterios de elegibilidad para estar seguro de que cumples con los requisitos. Crea tu cuenta de usuario, así puedes registrar a tu organización. Una vez te hayas registrado, envía los documentos legales de tu organización al correo tecnologiaparalsectorsocial@macaya.org. Recuerda enviar certificado de existencia y representación legal o personería jurídica otorgada por la entidad correspondiente, copia del registro único tributario RUT y fuentes de verificación de tus actividades como sitio web, redes sociales o artículos de prensa. Cuando recibas la notificación de que tu organización es elegible, puedes solicitar los productos de tu interés. Encontrarás una gran cantidad de donaciones como aliado de Macaya. Fácil, ¿cierto? ¡Anímate! Los beneficios están a un clic. A continuación, uno de nuestros aliados, Confama.
A continuación, los dejamos con Ana Gabriela Cerón, quien desde el programa Aflora coordina estrategias para el fortalecimiento de capacidades y la sostenibilidad de organizaciones sociales en Colombia y otros 3 países en Centroamérica. Ana, bienvenida. Hola Carolina, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá. Como ya lo dijo Carolina, mi nombre es Ana Gabriela Cerón Oviedo y hoy quiero contarles cómo desde el programa Flora de la Fundación Bolívar de Vivienda hemos utilizado la tecnología como una herramienta para fortalecer las capacidades de gestión de las organizaciones sin ánimo de lucro en el país, con el fin de hacerlas más sostenibles y hacer que puedan seguir generando impacto en las comunidades donde operan. Aflora es una plataforma diseñada para brindar herramientas que les permiten a las entidades sin ánimo de lucro hacer uso más eficiente de los recursos económicos y financieros a través de 3 componentes. Uno teórico, en el que a través de una plataforma de e-learning ofrecemos contenido actualizado para fortalecer su conocimiento en áreas indispensables para su gestión. El segundo componente es el práctico, en el que brindamos herramientas y metodologías que les permiten la aplicación de estos conceptos, y el último, de sostenibilidad y generación de oportunidades, en el que implementamos y generamos estrategias para movilizar recursos hacia las organizaciones sociales que hacen parte del programa. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Las organizaciones se inscriben al programa, les damos acceso a la plataforma de e-learning e inician la ruta de aprendizaje. Esta comienza con la presentación de un autodiagnóstico que les permite reflexionar sobre el estado actual de las organizaciones y las áreas que deben fortalecer al ingresar al programa. En la plataforma encuentran 14 ciclos formativos de contenido totalmente asincrónico, en el que a través de podcasts, videos y ejercicios interactivos abordan temas sobre estrategia, gestión de proyectos, finanzas y contabilidad, mercadeo social, transformación digital, entre otros. Esto les permite avanzar a su propio ritmo y de acuerdo con las prioridades que identificaron en el autodiagnóstico. Además, para fortalecer la interiorización de los conceptos, hemos puesto a disposición de las organizaciones tutorías virtuales en las que las organizaciones despejan dudas sobre lo que aprenden en la plataforma. La formación teórica se complementa también con algunos talleres de aplicación que diseñamos en alianza con organizaciones de alto nivel. En estos talleres brindamos herramientas prácticas que permiten la aplicación de los conceptos que aprenden en la plataforma, y además, en procesos de mentoría 100% virtuales que denominamos Reto Aflora, las organizaciones diseñan estrategias y planes de acción para mejorar sus áreas prioritarias. De aquí han resultado estrategias de recaudación de fondos muy efectivas, nuevos modelos de generación de ingresos, nuevos portafolios de servicio, entre otros. Por último, en nuestro componente de sostenibilidad generamos estrategias que permiten la movilización de recursos hacia las organizaciones sociales del programa. Por ejemplo, este año, con ayuda de herramientas tecnológicas, realizamos el primer Giving Circle para organizaciones Aflora. Este fue 100% virtual y con ayuda de herramientas tecnológicas logramos el recaudo de 50 millones de pesos. Esto en 1 hora y media y con alrededor de 92 donantes. Además, estamos consolidando un directorio de proveedores con los productos y servicios que ofrecen las organizaciones, que está a disposición de todas las empresas que quieran construir sus procesos de compras de una forma más inclusiva. Así, con la ayuda de la tecnología, hemos logrado llegar a más de 700 organizaciones a nivel nacional, teniendo presencia en todas las regiones del país, y actualmente estamos haciendo un piloto para fortalecer organizaciones en Honduras, El Salvador y Costa Rica, países donde el Banco de Vivienda tiene presencia. Si quieren conocer más información del programa, hacer parte de él o aliarse con nosotros para hacer que lleguemos a más organizaciones, pueden visitar www.fundacionbolívardavivienda.org/programas/aflora. Muchas gracias. Ana Gabriela, muchísimas gracias por tu intervención y a todos nuestros patrocinadores que apoyan el desarrollo de este evento. Queremos contarles que el panel que tendremos a continuación sobre tendencias tecnológicas para el desarrollo tiene un enfoque en los impactos de las tecnologías de la cuarta revolución industrial en el ámbito social, en temas como mercado laboral, comercio justo, relacionamiento con comunidades, medio ambiente, salud pública, entre otros. Y para iniciar nuestro segundo panel, damos la bienvenida a nuestra moderadora, Ana Isabel Restrepo, directora de Soluciones de Personas de Macaya. Ana Isabel, bienvenida. Carolina, muchas gracias
por esta invitación. Es para mí un placer poder estar acompañándolos esta mañana para conversar sobre tendencias tecnológicas para el desarrollo. En este espacio estaré con 4 personas maravillosas que trabajan en organizaciones muy diferentes y complementarias. Para iniciar quisiera saludar a Liliana Llano. Ella es la líder de BPO de Gestión Humana de Confenalco Antioquia. También nos va a acompañar esta mañana Valentina Mondragón, directora de Estrategia de Ecoregistro. Estará con nosotros también Tatiana Rincón, presidenta de Género, Protección Social y Medios de Subsistencia de la Fundación Capital, y Diego Sierra, director de Operaciones de Netgol. Buenos días para todos, un placer poder estar con ustedes compartiendo en esta mañana. Vamos a estar conversando sobre cómo la tecnología permea la transformación social desde los diferentes ámbitos donde nos desenvolvemos. Y un poco para iniciar esa conversación, quisiese que cada uno de ustedes pudiese contarnos cómo la tecnología dentro de su organización o dentro del área que lidera es utilizada. No sé si entonces iniciamos con Tatiana Rincón. ¿Qué nos puedes contar de Fundación Capital? Hola, muy buenos días a todos y todas. Es un gusto, es un privilegio poder compartir con todos ustedes el día de hoy. Bueno, en Fundación Capital nosotros trabajamos en 18 países, utilizamos la tecnología de muchas maneras, pero para efectos de lo que vamos a conversar esta mañana, nosotros utilizamos la tecnología para acompañar procesos de formación en temas de inclusión financiera, emprendimiento, incluso temas de promoción de la equidad de género para comunidades vulnerables, y la idea no solamente es generar procesos de formación, sino cambios de comportamiento, promover el uso de medios de pagos digitales, promover cómo las personas pueden generar más fuentes de ingreso y en general conectar a las personas con bienes y servicios que sean más relevantes para ellos. Todo esto pues personas digamos que en situación de pobreza y vulnerabilidad. Tatiana, muchas gracias. Nos acompaña una organización que le apuesta a la sostenibilidad ambiental y me gustaría saber cómo dentro de esa organización que es Ecoregistri se incorpora la tecnología. Valentina, ¿qué nos puedes contar? Hola a todos. Bueno, primero muchísimas gracias Macaya por esta invitación tan interesante. Les cuento un poquito sobre Ecoregistri. Nosotros somos una plataforma que trabaja con tecnología blockchain que nace como solución para apoyar proyectos de mitigación de cambio climático. Y los apoyamos en el ingreso al mercado de carbono para que puedan acceder a financiamiento a través de la venta de estos créditos. Entonces, a través de nuestra plataforma, titulares y desarrolladores de proyectos de reducción y remoción de emisiones pueden realizar el ingreso de documentación requerida para llevar a cabo el proceso de certificación con Certified Carbon Standard o Cercarbono, que es una empresa muy cercana para certificar y emitir créditos de carbono y acceder entonces a recursos financieros. Entonces, en el proceso de certificación de estos créditos, como se relacionan distintos actores, porque también se necesita pues, un proceso de auditoría externa por parte de organismos de validación y verificación, entonces lo que hacemos en Ecoregistri es conectarlos a través de la plataforma a todos estos actores. Los titulares del proyecto y desarrolladores del proyecto pueden subir la información y documentación necesaria en la plataforma. Los organismos de validación y verificación pueden revisar esta información, descargarla. A través de la plataforma pueden hacer la firma de las etapas de validación y verificación. Y ya después, para el proceso de certificación, Cercarbono también puede hacer la firma de la certificación del proyecto para que este proyecto pueda emitir créditos de carbono y posteriormente comercializarlos. Gracias, Valentina. Sabemos que las cajas de compensación familiar tienen demasiadas dependencias que hacen un acompañamiento muy robusto a las familias, pero también a las empresas. Liliana, específicamente desde tu área, desde la BPO, ¿cómo se ha incorporado la tecnología? Ana Isabel, buenos días, muy buenos días para todos los panelistas y quienes nos acompañan. Efectivamente, pues Confenalco es una caja de compensación y como caja tenemos un propósito de acompañar el bienestar, pero también acompañar el desarrollo de los territorios, de acompañar el desarrollo también del tejido empresarial
y desde ahí entonces se crea esta BPO de gestión humana que tiene dos grandes focos: el tema de la empleabilidad y el tema de todo un ecosistema de servicios para las áreas de gestión humana, muy transversalizado, Ana, a través de la tecnología y de procesos de innovación, en ese desarrollo de capacidades y del logro también de esos objetivos que tienen las empresas. Muchas gracias, Liliana. Diego, para Netgol, ¿cómo la tecnología ha sido incorporada? Buenos días, Ana. Buenos días para todos. Bueno, nosotros somos una plataforma que fue creada para brindarle servicio principalmente a las comunidades vulnerables o las comunidades mineras que se encuentran sobre todo en el sector del Chocó, el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño. La plataforma NetGol fue estructurada para poder darle trazabilidad no solamente a la venta del material, sino poder ayudar a estas comunidades para que no sean suplantados o manipulados pues, por grupos al margen de la ley o por estructuras criminales que utilizan el oro ilegal para comercializarlo aparentemente de manera legal. Entonces, digamos que NetGol se convirtió en un validador en el territorio y utilizamos biometría para poder certificar que el barriquero sí es la persona que está haciendo la venta o que los mineros no están siendo suplantados. Diego, muchas gracias. Lo maravilloso de este panel, de este espacio, es que en todas las expresiones que hemos escuchado, en todas las experiencias, hemos podido identificar o estamos pudiendo identificar que la tecnología es una herramienta que permite facilitar procesos, mejorar situaciones, disminuir retos. Y creo que un poco en esa vía vamos a tener esta conversación, cómo la tecnología es un facilitador cuya incorporación detona consigo transformaciones sociales. Para conversar un poquito sobre eso, Valentina, ¿nos podrías contar qué retos y logros se destacan de la incorporación de la tecnología en la gestión de esos proyectos sostenibles que ustedes lideran? Bueno, súper, esa es una gran pregunta. Entonces, para empezar con la pregunta, nuestros pilares en EcoRegistry son la simplicidad, conectividad, integridad y confianza. Entonces, todo el proceso de certificación de los proyectos en la plataforma se hace con ayuda de la tecnología blockchain con el fin de asegurar la transparencia y la trazabilidad de la información suministrada. Y eso también sirve para tener constancia de qué activos existen en el mercado y quién tiene la propiedad de estos. Nosotros seguimos estándares de seguridad rigurosos, tenemos un sello que se llama EBSS Compliance para asegurar la confianza en las acciones que se llevan a cabo dentro de la plataforma, y somos los custodios de la información y los documentos presentes en la plataforma, los cuales mantenemos públicos con el fin de darle confianza al comprador de créditos. Esto es muy importante porque esa información es la que sustenta realmente la generación de los certificados de los créditos de reducción de emisiones. En el mercado de carbono hay un tema muy importante y es evitar la doble contabilidad de los créditos, porque ha pasado, pues puede pasar que un proyecto se puede vender varias veces, y la idea nuestra es que a través de la tecnología blockchain podamos evitar esa doble contabilidad. Cuando nosotros en la plataforma transferimos o retiramos un crédito, este mismo ya deja de estar disponible en la cuenta de la empresa que hace el retiro o la transferencia. También generamos seriales únicos para identificar cada una de las toneladas que tenemos. Por eso entonces estamos completamente seguros que si vendemos del serial del 1 al 100 de un proyecto, ya no lo podemos volver a vender. Son muy interesantes esos seriales porque también se ven reflejados los atributos de cada crédito, como el sector, la metodología, la actividad de mitigación y el vintage. Y también, gracias a nuestros estándares de calidad, hemos podido conectarnos de manera segura y ágil con otras plataformas y exchanges a nivel internacional. Y gracias a estas soluciones de servicios de servicios web basados en APIs, hemos podido conectar entonces proyectos con compradores internacionales y así permitiendo más oportunidades de financiamiento. Por ejemplo, en la plataforma hasta el momento hemos emitido más de 42 millones de créditos de carbono de 89 proyectos públicos. Y el número pues va en constante crecimiento. Eso es algo que nos emociona muchísimo, saber que estamos aportando a dinamizar el mercado de carbono en América Latina y el mundo.
Valentina, muy importante lo que mencionas de cómo la tecnología favorece temas de trazabilidad y cómo también apalanca la gestión de alianzas para poder acrecentar las acciones que ustedes están desarrollando. Muchas veces este tipo de experiencias genera consigo muchos retos. A nosotros en Macaya en particular, en nuestro día a día nos compete enfrentar los retos de la apropiación de tecnología. A veces no es tan fácil como con las comunidades logramos que ellas usen la tecnología de una mejor forma, entendiendo cuáles son sus oportunidades, pero también cuáles son sus riesgos. Y pues tenemos a Tatiana, que hace parte también de una organización que trabaja en su día a día con comunidad vulnerable. Tatiana, ¿qué retos y oportunidades has identificado vos en esa incorporación de la tecnología durante la ejecución de los proyectos sociales? Muchísimas gracias, Ana Isabel. Bueno, pues el primer reto es que nosotros trabajamos muchísimas veces con población que tienen unos altísimos niveles de analfabetismo funcional. Entonces tenemos comunidades que saben leer, escribir un poco, de pronto firmar, pero tú cómo adelantas procesos de formación con ellos. Entonces, nosotros hemos tenido una obsesión, digo yo, es una muy buena obsesión en Fundación Capital, que es pensar siempre en la escala. Entonces, la tecnología, porque el problema de la pobreza no es de cientos ni de miles, sino de millones. Entonces, tenemos que pensar cuál es esa manera que utilizamos para hacer proyectos que puede ser que en un principio nazcan pequeños, pero que tengan el potencial de llegar a millones, y eso es a través de la tecnología. Entonces, en los procesos de formación, teníamos que empezar a pensar en formas diferentes de llegarle a las personas. Entonces, son procesos de aprendizaje que tienen que ser divertidos, que, por ejemplo, que sean muy dinámicos, que sean, por ejemplo, donde la parte oral sea la que prime, porque muchas veces las personas se confunden si ven palabras. Tienen que ser cortos, enfocados a la acción, aprender haciendo. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, tener una plataforma de capacitación como las que podemos muchas veces usar nosotros, a cuando llegamos, por ejemplo, a zona rural, donde no hay conectividad, donde las personas además, de pronto muchas de ellas, en un principio cuando empezamos a trabajar con muchas de las comunidades, no tenían ni siquiera dispositivos, o el tipo de dispositivos que tenían no facilitaban el uso de la tecnología. Entonces fuimos trabajando mucho pues de la mano con las personas, y ha sido un éxito, porque también cuando trabajo uno muchas veces con comunidades de base, la forma tradicional es siempre con gestores, con personas que van a campo, que hacen los talleres de formación, pero esto muchas veces la calidad termina siendo heterogénea. Si tú tienes, por ejemplo, programado en una tableta estas formaciones, por lo menos garantizas un nivel básico, puedes tener más control sobre el personal que va a campo. También tú puedes tener sistemas de evaluación supremamente sencillos para entender, por ejemplo, si lo que tú estás llevando es pertinente o no. Y hemos tenido pues una muy buena retroalimentación. Hemos tenido inclusive evaluaciones aleatorias de impacto donde realmente se muestra el impacto de ese tipo de formaciones. Entonces son retos, pero también la tecnología nos permite generar todo este tipo de oportunidades y cambios, y pues el reto sigue siendo la conectividad, porque aunque trabajamos con plataformas offline, igual para ya generar más interacción y generar otro tipo de procesos, pues sí es, entre más conectividad haya mejor, y obviamente entre equipos pues mucho más robustos, también tú tienes la posibilidad de tener mucha más interacción y tener más herramientas que sean pues mucho más dinámicas para los usuarios. Entonces esto está como dentro de los retos y las oportunidades de la tecnología, pero en general yo siento que la tecnología realmente es la que nos permite a nosotros superar muchos de los retos que había en la implementación tradicional de los proyectos, inclusive revolucionar los procesos de formación, y también vincular a todas estas comunidades y cerrar su brecha digital, y que ellos también empiecen a generar otro tipo de procesos mediante los cuales ellos pueden también generar estrategias de e-marketing, donde pueden generar estrategias diferentes que les permiten a ellos también tener ventanas al mundo, y no solamente en su vereda, en su barrio y en su localidad. Tatiana, me conecto mucho con lo que nos acabas de compartir.
porque nuestro día a día está encontrarnos sobre todo en zonas aisladas, personas que de verdad se enfrentan a ese analfabetismo funcional. Y lo que vos estabas comentando de retos de conectividad y de dispositivos hace parte de nuestro día a día. Incluso nosotros iniciamos usualmente nuestros procesos de apropiación de tecnología con unos diagnósticos de infraestructura, identificando cuál es el tipo de tecnología, qué hardware tienen, cómo es la conectividad de las personas con que vamos a iniciar los procesos de formación, pero también haciendo unos diagnósticos de apropiación de tecnología, para qué usan la tecnología, qué es lo que usan, y teniendo claro el contexto del territorio y de esas comunidades en particular. Un poco cruzar esos tres elementos nos permiten tomar una radiografía que nos ayuden a que el proceso formativo realmente sí agregue valor a las necesidades de ese grupo poblacional. Y en línea de esto, hemos tenido la oportunidad de tener proyectos como el Bootcamp, donde desarrollamos capacidades para que jóvenes puedan acceder al empleo, pero hoy el empleo ha tenido muchas variaciones y la gestión humana está teniendo muchos retos alrededor de cómo la tecnología permea esos procesos, y Confenalco, a través de su BPO, tiene mucha experiencia en ese frente. Entonces, qué bueno, Liliana, si vos nos pudieses contar un poquito de cómo la tecnología permea los procesos de gestión humana. Ana Isabel, sí, pues yo creo que para todos es conocido que uno de los grandes retos que nos ha dejado esta pospandemia es toda la aceleración de los procesos tecnológicos y el impacto que está cobrado también en las nuevas realidades. Y esas nuevas realidades tienen que ver en cómo nos relacionamos con el trabajo, cómo ya percibimos el mundo, cómo han cambiado también nuestras prioridades. Para todos es muy claro que cada vez cobra mucho más sentido que ese propósito personal logre conectarse también con ese propósito organizacional, ¿cierto? Pero acá también es muy importante entender que la incorporación de la tecnología en las organizaciones no es suficiente con la compra de equipos, de software, de plataformas, sino que primero hay que trabajar por ese cambio transformacional en las personas. Y ahí precisamente están las áreas de gestión humana, pues como las llamadas a acompañar realmente ese cambio, ¿cierto? En la adopción y en la incorporación de esta tecnología, en acompañar qué tan importante las personas ven ese cambio, qué tan dispuestas están a aceptar ese cambio. Y por eso, Ana Isabel, pues aquí hay un llamado a que realmente las áreas de gestión humana son las áreas que en primer medida deben incorporar la tecnología también en sus procesos. Y aunque si bien pues desde hace décadas el área de gestión humana ha venido incorporando algunos elementos, y creo que el primer software que en la mayoría de las organizaciones empezaron a utilizar desde gestión humana fue el tema de la nómina, porque encontraron que a partir de estas herramientas se facilita, se permite trascender como temas de operatividad. Pues cuando vemos también toda esa cadena de valor que tiene el área de gestión humana, encontramos que desde ahí siempre hay un aliado tecnológico que acompaña precisamente pues como esa labor. Entonces, rápidamente, si empezamos a recoger cada uno de los eslabones de esa cadena de gestión humana, empezamos por el tema de onboarding, que ahí es donde están todos los procesos de atracción, de selección, de inducción y de entrenamiento de las personas. Y acá, por ejemplo, desde el Headhunter de Confenalco Antioquia, nosotros hemos encontrado que la tecnología precisamente es un aliado, porque si bien hace algunos tiempos no muy lejanos teníamos que disponer de todo un equipo de psicólogos, por ejemplo, que destinaban mucho tiempo a la revisión de esos currículums, al análisis de las hojas de vida de las personas que nos llegaban, y ahora a través de la inteligencia artificial, de algoritmos, en nanosegundos podemos hacer también el comparativo entre 200, 300, 1000 currículums, y de manera muy oportuna pues nos llega la información que nosotros estamos esperando, y es esos perfiles que se ajustan en una mejor manera a ese perfil que como
área o como empresa cliente estamos buscando. Pero también, Ana, por ejemplo, todo el tema de pruebas psicotécnicas, todas las herramientas que hoy tenemos de gamificación que nos permiten evaluar las habilidades, las competencias, las destrezas que esos candidatos tienen para presentarse a una vacante que efectivamente sean los que la empresa requiere, pero también ya todos sabemos que cada vez menos encontramos las hojas de vida comunes, sino que ya son los videocurrículums, las videoentrevistas, ¿cierto? Entonces acá hay un llamado también a que hoy las organizaciones tienen que dejarse permear por estas nuevas herramientas y por estas nuevas maneras, ¿cierto? Hay otro, digamos, otro proceso grande también del área de gestión humana, que es el tema de desempeño y que es una también de las grandes objetivos de las áreas de gestión humana. Entonces, es cómo acompaña la medición. Todos sabemos que lo que no se mide no se controla y que hoy también a través de estas nuevas modalidades que tenemos desde la virtualidad es muy importante generar esas posibilidades de hacer un buen acompañamiento en la medición de desempeño y de OKRs. Y por ahí también, digamos que hay todas unas herramientas de tecnología que nos permiten generar, pues digamos, este proceso y que nos permiten mapear cuáles son esos objetivos en los que estamos muy bien, en cuáles son esos elementos que como organización tenemos que tener mayor foco porque seguramente vamos a necesitar un mayor esfuerzo. Hay otro elemento clave y es el desarrollo de las personas y acá pues están todas las herramientas y learning que nos permiten también incorporar esas universidades corporativas y unos planes también de desarrollo y de acompañamiento mucho más individualizados para las personas de manera que logremos esa curva de aprendizaje de una mejor manera. Entonces, Ana, si me preguntas cómo ha permeado la tecnología al área de gestión humana, yo te diría que en un 100% y que hay un llamado también muy importante a que las áreas de gestión humana podamos transitar de esos elementos tan operativos a elementos mucho más estratégicos. Para concluir, contarles que desde Confenalco Antioquia hicimos en el primer semestre de este año una investigación donde analizamos los tiempos que las áreas de gestión humana están dedicando como en sus procesos y entender también sus necesidades y encontramos que el 62% del tiempo lo estamos dedicando a temas normativos y un 27% en temas de selección y atracción. Por lo tanto, si hacemos acá la cuenta, pues los tiempos que le estamos dedicando a los elementos estratégicos son muy pocos. Y una de las maneras de podernos concentrar en eso estratégico es apalancarnos en temas de tecnología. Por lo tanto, acá hay 3 invitaciones claves. Lo primero, abrazar el agilismo y desde ahí cómo utilizamos unas nuevas herramientas, estas nuevas metodologías de Scamper, Design Thinking, el Scrum, que nos permitan realmente encontrar esas maneras más flexibles y rápidas de lograr los retos. Ahí desde Confenalco Antioquia tenemos unos campamentos de innovación para líderes de gestión humana que realmente acompañan la utilización de estas metodologías en toda esa planeación estratégica. Lo segundo es digitalizar y tercerizar, revisar cuáles son cómo están nuestras áreas y también de esos procesos, cuáles podemos digitalizar, cuáles podemos automatizar, qué podemos tercerizar. Y por último está el tema de la medición. Entonces, Ana, creo que hay un muy buen acompañante de la tecnología en todos estos procesos de gestión humana. Gracias, Lili. Hago zoom en esas 3 capsulitas con las que cierras esta intervención: abrazar el agilismo, digitalizar, automatizar y tercerizar, y medir. Pero también recojo algunas palabras que mencionabas al inicio de la intervención, donde nos invitabas a pensarnos en cómo conectábamos el propósito personal con el propósito organizacional, y creo que un conector puede ser la tecnología, cómo nos ayuda a que con la ayuda de la tecnología el propósito personal organizacional
permitan mejorar calidad de vida, permitan mejorar temas tanto laborales como personales de quienes estamos haciendo parte de una organización. Sin embargo, hay organizaciones o más bien sectores productivos que tienen unos retos mayores y uno de esos es el sector minero. Es muy interesante para nosotros poder contar con la participación de Diego para que nos cuente un poco sobre cómo una plataforma tecnológica puede impulsar el bienestar social desde la minería. Gracias, Ana. Bueno, cuando nosotros iniciamos la investigación en 2016, en realidad todo el proceso de minería no tenía trazabilidad ni siquiera desde gobierno, porque había una gran desarticulación, o aún existe una gran desarticulación entre todos los entes gubernamentales como lo son las secretarías de minas, la Agencia Nacional Minera, el mismo ministerio, las alcaldías y los entes de regulación. Entonces, digamos que a través de lo que hemos venido implementando con NetGold, se está ofreciendo una oportunidad para que se pueda demostrar la huella, no solamente del oro, como les decía ahorita, sino de la gestión documental de las personas que de una u otra manera han sido usadas o manipuladas. Uno, pues por la falta de conocimiento, y dos, porque no existen los medios. Casi en todos estos municipios se carece de tecnología, se carece del mismo internet. Las compraventas están en lugares muy extremos, donde hay minería. Son municipios, la verdad, que se encuentran lejos de la cabecera principal o incluso en lugares donde solamente se hace la minería, pero no existen las compraventas. Entonces, ¿qué detectamos nosotros? Que había que tener tecnología, que teníamos que tener biometría para, primero que todo, poder tener la data de las personas. Y segundo, marcar el oro desde el nacimiento. Desde el nacimiento es desde las minas o desde los lugares donde los mariqueros están realizando la extracción por medio de medios tradicionales. Entonces, este barquero cuando llega a la compraventa, lo primero que tiene que hacer es presentar, obviamente, sus documentos, la huella dactilar, y hacemos biometría facial. Entonces ahí se genera el primer hash, digamos, de la operación para poderle dar trazabilidad hasta que llegue a la ciudad por medio de la transportadora de valores. Entonces, esto nos ha permitido hacer parte con el Estado, incluso del sandbox que hace la Agencia Nacional Minera hoy. Somos una de las 9 empresas que están participando en este sandbox y que nos vamos a convertir en los operadores de trazabilidad para la minería. Diego, muchas gracias por esa intervención. Ese es un mundo muy interesante con muchos retos, pero maravilloso escuchar cómo la tecnología se convierte en una oportunidad para enfrentar esos retos en particular. Esos retos que normalmente existen entre la relación personas y trabajo, y por eso le doy la palabra a Liliana para que nos cuente un poco sobre cómo describiría esa relación entre las personas y el trabajo a través de la tecnología. Sobre todo pensando un poco en las nuevas realidades, ¿cierto? Antes de pandemia, la mayoría de las personas que trabajaban conmigo estaban en Medellín o en Colombia, y casi que todas las reuniones eran presenciales, y de alguna forma esto cambió y ya es mucho más, hace más parte del día a día el ambiente híbrido, el tener compañeros incluso en otros países, y eso de alguna manera permea esa relación. ¿Qué nos puedes contar de eso, Liliana? Así es, Ana, tú lo nombras muy bien, y es que el trabajo cambió, ¿cierto? Y el futuro del trabajo ya llegó, o sea, es el presente, que lo veíamos muy lejos, pero realmente hoy nos encontramos en unas nuevas realidades, y esas nuevas realidades nos traen también grandes retos, ¿cierto? Hay un dato importante, y es que el 50% de los empleados de las empresas hoy necesitan reciclarse o mejorar sus capacidades considerablemente, ¿cierto? Entonces, lo primero, Ana, es como con relación al tema de la tecnología y su relación con el trabajo. Yo creo que las organizaciones tienen un llamado también muy importante, y es a definir esos planes de reskilling y upskilling. ¿Cuáles son esas habilidades que yo tengo que reciclar
esas habilidades que tengo que desaprender y qué otros nuevos conocimientos y nuevas competencias yo también tengo que adquirir, ¿cierto? Y ese es un llamado que nosotros hacemos muy frecuente desde el Headhunter a las empresas, y es que hoy no podemos estar seleccionando personas con perfiles construidos hace 3, 4, 5 años. Hoy como organizaciones nos tenemos que preguntar cuáles realmente son esas nuevas competencias que necesitamos en quienes conformen estos equipos, pero también cómo actualizar y cómo acompañar a las personas que ya vienen con nosotros a que puedan alinearse a esos nuevos retos, ¿cierto? Y acá también, Ana, un llamado muy importante, no solamente pues como a los equipos de trabajo, sino también a todo ese sistema líder en cómo incorporan estas nuevas modalidades de trabajo, ¿cierto? Cómo ejerzo mi liderazgo a través ya de un trabajo muy remoto, cómo logro ceder el control de los procesos sin temores, cómo apalanco la confianza en mis equipos de trabajo, cómo realmente logro tener un excelente plan de medición más por resultados que por presencia en las organizaciones y en las oficinas, que todavía vemos a muchos líderes resistentes a estas nuevas figuras, y yo creo que hoy el mundo nos ha mostrado unas nuevas realidades y efectivamente tenemos que ir transitando como a esas nuevas modalidades. La Andy, por ejemplo, hizo un estudio donde nos mostraba que el 52% de las firmas, al menos en Colombia, ya han adoptado esas nuevas figuras de alternancia, y que, por ejemplo, Bogotá está entre una de esas ciudades del ranking del mundo donde más personas fueron contratadas para trabajar de forma remota, y ahorita lo decía Sana. O sea, cómo esto, por ejemplo, impacta en la calidad de vida de una persona que vive en una ciudad con el tema, por ejemplo, de movilidad, ¿cierto? Entonces, acá también hay que, yo creo que en función del trabajo tenemos que empezar a compararnos con lo que está pasando con el mundo, con lo que está pasando también en la globalidad, y empezar a cuestionar esas nuevas realidades de cómo hoy mi organización está preparado para acompañar e incorporar esas nuevas maneras. Hay otro elemento también muy importante, Ana, y que hoy cada vez cobra más sentido, y es que también gracias a la tecnología las personas estamos mucho más informadas de esas oportunidades laborales que nos muestra el mundo, ¿cierto? Y por eso también, pues no es solamente el único factor, pero es uno de ellos que facilita también la rotación del personal, y es que ya estamos conectados con el mundo en temas también laborales. Y desde ahí también la pregunta de cómo acompaño la fidelización de estos equipos de trabajo, ¿cierto? Porque también las personas nos quedamos donde tengamos mayores posibilidades de desarrollo, donde podamos aprender nuevas competencias, donde desarrollemos nuevas habilidades. Entonces también empezarnos a preguntar cómo hoy nuestra organización facilita también como esos elementos en temas de fidelización, o cómo acompañamos la gestión también del conocimiento para cuando esas personas puedan rotar, pues digamos que hoy la organización se quede también con un conocimiento importante. Digamos que cada vez también encontramos que es más común los empleos transnacionales, pues hay 5 países importantes como son Canadá, Alemania, Estados Unidos, México y Chile, que están generando muchas contrataciones en países en vías de desarrollo, y Colombia hace parte de uno de esos países donde están contratando un número importante de personas para trabajar con multinacionales. Entonces, acá también, Ana, yo creo que es importante reconocer que hay unos factores positivos con relación a la tecnología, que es la posibilidad de acercar, de globalizar, de que no existen ya tantas fronteras en temas de dónde puedo o no puedo trabajar, que tenemos información en tiempo real, que hay una disminución también importante de costos para las organizaciones, y que hay una sensación de mayor autonomía y flexibilidad, pues como con relación al trabajo, ¿cierto? Pero también importante identificar que hay unos elementos que deben empezar a llamar pues también la atención, y es el tema
de la despersonalización, el tema de la salud visual también, porque todo el tiempo estamos conectados, el tema de la salud mental, de cómo acompañar el equilibrio entre esos elementos personales y laborales, ¿cierto? Entonces, creo que también es importante reconocer que hay unos factores que favorecen el tema de la empleabilidad y que hay otros elementos que como organizaciones también tenemos que empezar a definir como esos retos para acompañar todo este tema de tecnología. Y acá, para finalizar, Ana, creo que hay unos 3 elementos importantes para las organizaciones. Uno es el tema de la transformación organizacional, ¿cierto? Cómo asegurar esos procesos de evolución y de desarrollo de manera que los podamos adaptar de una manera flexible y sostenible en las organizaciones. Todo el tema de transformación digital y es cómo creamos esas capacidades en ese capital humano de la organización para toda esta demanda del presente y del futuro, pero sobre todo también cómo incorporamos esas nuevas formas de trabajo, ¿cierto? Y cómo garantizamos la efectividad de estas nuevas realidades, que es una realidad de inmediatez, de velocidad, de deslocalización. Entonces ahí yo creo que hay unos retos muy importantes de cómo acompañar estas nuevas figuras, pero cómo también sabernos, digamos, aprovechar o poder obtener la máxima utilización y aprovechamiento de la tecnología en función de estos nuevos retos, Ana. Muchas gracias, Lili. Muy importante pensarnos en esas nuevas realidades que nos conectan con el mundo, pero sin perder de vista cómo utilizamos la tecnología para generar en nuestros equipos de trabajo confianza, cómo vemos en la tecnología una oportunidad para fidelizar a esas personas que hacen parte de esos equipos de trabajo y cómo esto nos pone sobre la mesa la necesidad de pensarnos en la transformación organizacional, la transformación digital y el adaptarnos a estas nuevas formas del trabajo. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, ¿quién es el corazón? El ser humano, la persona, ¿cierto? Debemos empezar por nosotros mismos y por las personas que hacen parte de nuestras organizaciones para luego poder generar impactos que trasciendan a los seres humanos, que vayan a lo ambiental. Y en ese orden de ideas, me gustaría conocer, Valentina, cómo desde tu organización la tecnología ha estado al servicio de la sostenibilidad, pensando en esa relación entre el ecosistema y el ser humano. Perfecto, Ana. Bueno, nosotros, como les mencioné, nosotros queremos usar la tecnología para que todo sea más rápido, simple y confiable. Los proyectos de mitigación de cambio climático pueden ser proyectos de agricultura, uso sostenible del suelo, eficiencia en procesos, etc. Esos proyectos son indispensables para lograr el cumplimiento de las metas nacionales e internacionales propuestas tras la firma del Acuerdo de París y evitar llegar a un calentamiento global mayor a 1.5 grados centígrados. Entonces, uno de los grandes retos a los que se ven enfrentados estos proyectos es al acceso de recursos para su desarrollo y mantenimiento. Gracias al ingreso de estos proyectos al mercado de carbono, personas y organizaciones externas pueden comprar los créditos y darles flujo de caja y financiamiento para que puedan subsistir. Por ejemplo, una empresa que desea y se ha comprometido a ser carbono neutro, creo que cada vez lo escuchamos más, estas empresas pues que tienen como sus net zero pledges, esas empresas primero lo que deben hacer es implementar estrategias de reducción de emisiones en sus procesos internos y con la huella de carbono restante hacen una contabilidad de sus emisiones. Esta contabilidad pueden hacer un offset o una compensación a través de la compra de créditos de carbono de alta calidad, por ejemplo, como los que certificamos pues gracias a Hacer Carbono o a Certified Carbon Standard. Entonces así pueden compensar su huella de carbono y de esa manera alcanzar pues como la carbono neutralidad. De hecho, estas compañías también pueden ingresar al mercado con proyectos propios en los que certifiquen mejores prácticas. Hace poco salió incluso en las noticias, no recuerdo en qué medio, Aceites Manuelita, gracias pues, con la ayuda de Hacer Carbono y Ecoregistry, certificó un proceso de eficiencia interna y con eso pudieron emitir
créditos, los pudieron financiar, pues gracias a eso se puede financiar este tipo de mejora en sus prácticas y en sus procesos. Si hay alguna empresa interesada en esto, pueden buscar las metodologías avaladas por Cercarbono en la página cercarbono.com. Y bueno, adicionalmente, esos créditos de carbono por la plataforma se pueden adquirir para evitar el pago del impuesto del carbono, para hacer una no posesión al impuesto y así pues darle como este flujo de caja a los proyectos, gracias a cualquier persona, institución, empresa o gobierno que desee apoyar estas iniciativas y aportar como a la carbono neutralidad de sus operaciones. Entonces, nosotros, gracias a la conexión que tenemos, que mencioné anteriormente, con exchanges internacionales, y pues gracias a nuestro posicionamiento en el mercado nacional, y pues gracias a la información que está en toda la plataforma, podemos ayudar a que estos proyectos certificados se den a conocer en el mercado y que hayan compradores de créditos nacionales e internacionales que puedan revisar la información, sientan confianza al ver esta información de los cálculos que se realizaron, los informes de validación, los reportes de monitoreo, y puedan adquirir los créditos. Digamos, también entre los tipos de proyectos que pueden generar créditos de carbono están los basados en la tecnología, por ejemplo, aquellos que utilizan energías renovables o un uso eficiente de recursos, cogeneración y reducción de combustibles fósiles. Y el mercado en este caso es un instrumento súper poderoso que permite, pues, que hace viables estos proyectos. También tenemos una funcionalidad muy interesante, y es que las empresas que adquieren los créditos, digamos, una empresa llamada Ana Isabel Restrepo emitió 100.000 toneladas de créditos de carbono, perdón, 100.000 créditos de carbono. Una empresa externa puede comprar estos créditos y los puede tener en su cuenta hasta el momento en que los desee utilizar. No necesariamente tiene que hacer el retiro instantáneamente, sino que con EcoRegistry le permitimos tener una cuenta y retirar los créditos cada vez que los vayan a ser necesarios. Por ejemplo, para el impuesto al carbono, estos créditos se utilizan, la no posesión al impuesto se hace mes a mes. Entonces una empresa puede comprar 100.000 créditos y si no solo necesita 50.000 para el impuesto en noviembre, los utiliza y guarda los otros 50.000 para diciembre y así sucesivamente. Y esos créditos pues se queman en la blockchain para evitar la doble contabilidad que mencioné anteriormente. Nosotros también en este momento estamos implementando diferentes tecnologías para mejorar nuestros procesos. Estamos aplicando temas de Big Data, analítica de datos, analítica de imágenes y otras tecnologías que nos ayuden a optimizar y automatizar temas relacionados a los cálculos y a los reportes de monitoreo. Por ejemplo, los reportes de monitoreo y verificación, los MRV, la idea es que estos empiecen a ser digitales para optimizar tiempo y reducir costos operacionales. Y adicionalmente estamos apuntando a la implementación del Internet de las Cosas, temas de inteligencia artificial y sistemas de monitoreo satelital a través de drones para hacer más eficiente el proceso de monitoreo. Esto es más específico para proyectos de uso del suelo. También, pues esto es muy de la mano de algo que se ha comentado mucho en temas de conectividad. Hicimos parte de una de las simulaciones del Climate Warehouse, que es una iniciativa del Banco Mundial que busca crear un metaregistro del mercado de carbono. Entonces lo que quiere es conectar diferentes registros a nivel mundial para que todos estemos sincronizados y podamos compartir información y poder identificar posibles, por ejemplo, proyectos que incurran en la doble contabilidad. Entonces, no, pues yo creo que la tecnología nos ha ayudado mucho y nos seguirá ayudando mucho a apoyar que más proyectos de cambio climático existan, más proyectos de mitigación existan, sean conocidos a nivel internacional, a nivel nacional, puedan acceder a recursos para que más proyectos, o sea, para que eso se vuelva como una bola de nieve, más proyectos decidan certificarse, emitir esos créditos y dinamizar el carbono, el mercado de carbono a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Muchas gracias, Valentina.
Desde la mirada o desde el enfoque de oportunidades, me llevo que la incorporación de la tecnología, ustedes la hacen pensando en que los procesos sean más rápidos, simples y confiables. Y un poco desde esa mirada, desde la oportunidad, quisiera darle la palabra a Tatiana para que nos comentara cómo una herramienta tecnológica puede facilitar los procesos formativos con comunidades vulnerables. Sí, un poco, digamos, profundizando en lo que ya habíamos, conversado. El gran desafío es llegar muchas veces con información o con formación más bien de calidad a este tipo de comunidades y sobre todo también empezar a generar procesos de doble vía. Porque pues la tecnología te lleva cierto tipo de información, tú trabajas mucho por llevar la información utilizando herramientas como la gamificación y bueno, muchas otras formas bastante lúdicas para poder llegar a esas personas que son analfabetas funcionales. Pero también el desafío es cómo empiezas tú a generar, o sea, tú te das cuenta que con la formación no es suficiente, que tienes que empezar a generar otro tipo de estrategias para tener una información en doble vía y sobre todo información ya que no sea genérica, o sea, si tengas un programa que quieras llegar a millones de personas, también tienes que empezar a ver y atender las necesidades específicas de cada grupo de usuarios. Entonces, ¿cómo empiezas a generar procesos de segmentación y cómo empiezas tú a llevar ese tipo de información utilizando la tecnología? Nosotros en Fundación Capital, en un principio, nosotros llevamos 15 años y de la tecnología siempre ha sido uno de los ejes de nuestro trabajo con la inclusión financiera y con la inclusión económica, pero siempre hemos trabajado con tecnología y en un principio nos enfocamos mucho como en la parte del front-end y la atención al usuario, y nos dimos cuenta pues de que esto no era suficiente y que teníamos que avanzar en otro tipo de estrategias. Entonces, comenzamos implementando también otro tipo de estrategias complementarias a través de un asistente virtual que nos permite interactuar con las personas, empezar a generar esa relación de doble vía y a partir del análisis de la información que nos llega, empezar a segmentar y empezar a dar información pertinente o las herramientas pertinentes que ellos requieren. Entonces, por ejemplo, para nosotros es supremamente importante los temas de equidad de género. Todos, por ejemplo, nosotros no somos una organización feminista, pero el tema de la equidad de género es supremamente importante y todos sabemos, acá lo escuchamos en las noticias, todos lo sabemos mucho, que hay un tema muy fuerte también, por ejemplo, de violencia basada en género. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los contenidos que abordamos a través de la tecnología y tú, por ejemplo, ves que hay una situación de riesgo, tú tienes que ver cómo actúas ya y cómo, por ejemplo, lo haces. Entonces, tiene uno que decir, no voy con un curso de formación lineal, tengo que saber qué información pertinente voy dando en los momentos específicos y allí es muy interesante porque empezamos nosotros a incorporar todo el tema también de análisis de datos para poderle servir mejor a las personas y poder precisamente hacer esta segmentación y no solamente llevar procesos de formación unidimensionales, genéricos, que sí son relevantes porque te crean una base básica de conocimiento, pero cómo empiezas tú a ir más allá para atender necesidades específicas que pueden surgir. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una herramienta súper bonita que se llama Lista. Para las personas que les interese, ahí en el chatbox le vamos a compartir un video de 1 minuto. Es una herramienta, por ejemplo, que utilizamos en cerca de 13 países, inclusive tiene traducción y adaptación a guaraní, a suajili en Tanzania, inclusive, por ejemplo, también tiene una adaptación para un lenguaje que se habla en la frontera entre Ruanda y Tanzania, en un campo de refugiados. Pero nosotros no poníamos y teníamos información de más de 1 millón de usuarios, pero como en ese momento no teníamos nosotros como conciencia del análisis de datos o estábamos muy enfocados en el frontend, perdimos los datos de más de 1 millón de personas. Ahora, por ejemplo, todas nuestras estrategias digitales, todas nuestras herramientas digitales, perdón, están ligadas a un core tecnológico supremamente fuerte y estamos haciendo esa transición al análisis de datos para poderle servir mejor a la gente y hacer que esos procesos de formación sean
pues mucho más pertinentes, esos procesos de formación sean pues mucho más, o sea, que también respondan a lo que las personas necesitan en ese momento, bien sea información adicional sobre cómo hago para vender mejor en mi empresa, cómo utilizo más herramientas de marketing, porque ese es el momento que estoy viviendo, o de repente tengo una situación de violencia, ¿qué puedo hacer? O que quiero saber más sobre mis finanzas personales, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces yo creo que ese es como el reto y la oportunidad que tiene la formación de ser mucho más dinámica, de empezar a interactuar con la gente y cómo realmente recogemos esos datos para poder también tener un mayor nivel de personalización y tener así pues unos proyectos mucho más dinámicos y ágiles basados también en información y basados en los datos. Eso creo que todavía hace que aumenta muchísimo más el trabajo de lo que hacemos con las comunidades, digamos, más vulnerables. Gracias, Tati. Yo resalto mucho con lo que concluís, la necesidad de basarnos en datos, en hechos, en realidades, en las necesidades específicas del contexto. Y eso me hace pensar mucho en Diego. Diego, siento yo, ha sido muy juicioso porque todo lo que él nos comentaba no se ha hecho desde el escritorio, porque se ha hecho un ejercicio juicioso en territorio de investigación que permita entender una realidad como la de la minería y a partir de eso proponer cómo la tecnología puede mejorar temas de trazabilidad y cómo la trazabilidad trae consigo otras grandes mejoras en disminución de incorporación de actores del margen de la ley y otras cosas que Diego contará mejor que yo y sobre las cuales quiero darle la palabra a él para que nos explique cuáles han sido sus principales aprendizajes durante esa implementación de la plataforma tecnológica. Diego, ¿qué nos puedes contar? Y de verdad, qué chévere que todo eso que ustedes han liderado ha sido con datos, con hechos, basados en el contexto y en el territorio. Claro, gracias, Ana. Bueno, nosotros, como te decía, como les decía ahorita, tenemos experiencia desde el inicio en el año 2016. Para el año 2016, en bases de datos de la Agencia Nacional de Minería, aparecían aproximadamente unos 120.000 barriqueros. El día de hoy hay unos 35.000. ¿Qué quiere decir esto? De que a raíz de que se empezó a crear, digamos, un cerco de parte del Estado para hacer las cosas trazables y legales, empezaron a desaparecer quienes estaban utilizando pues, la información de ellos o manejar esta información de manera ficticia para el lavado de activos. De hecho, desaparecieron muchas compraventas y muchos comercializadores del mercado. El día de hoy, pues la iniciativa parte de que tenemos que tener desde los territorios lugares que estén vinculados no solamente a la plataforma de trazabilidad, sino a un clúster de minería que creamos acá en Antioquia, donde en este momento somos 27 empresas. Igualmente, NetGold nos presta el servicio de trazabilidad de toda esa información para poder generar, pues como les hablaba, el tema legal de la cadena de valor del oro, que es tan importante no solamente para nosotros en el país, sino para los compradores internacionales, ya que muchos de estos compradores pues han sido contaminados como las refinerías o joyerías a nivel internacional y los han sancionado. Entonces lo que estamos buscando es poder generar unos sellos también, así como el sello verde, el sello de trazabilidad, un sello de que el oro viene de minería totalmente legal, de minería ambientalmente sostenible y que los actores que están en ese territorio pues no están influenciados por organizaciones al margen de la ley. Diego, muchas gracias. Ya nos empezaron a llegar preguntas del público y sé que estamos a pocos minutos de finalizar el espacio, entonces en un primer momento quisiera compartirle una de las primeras preguntas del público a Liliana. Liliana, te preguntan cómo han automatizado los procesos en gestión humana y qué herramientas han aplicado o cómo lo han hecho. Ok, Ana, hoy nosotros, pues un poco con lo que les contaba de primero, lograr entender que la tecnología es un aliado muy importante y no solo para los demás procesos de la organización, sino para el corazón de la organización, que es el capital humano. Y desde ahí nosotros hoy contamos con unas herramientas tecnológicas, unas plataformas que tienen unos módulos que acompañan cada uno de estos procesos del área, como les decía, de esa cadena de valor de gestión humana,
con los que podemos acompañar el desarrollo en cada una de las organizaciones, pero también con acompañamiento y mentoría, porque no todas las plataformas son para todas las organizaciones. Tenemos primero que identificar cuál es ese nivel de desarrollo en el que está la organización, ¿cierto? ¿Cuáles son esas herramientas que realmente para la organización y para su mirada y sus objetivos pueden ser claves? Y desde ahí entonces estamos contando con herramientas importantes, herramientas chilenas. Chile hoy es uno de los países que ha venido desarrollando mucho también estos procesos, y desde ahí a través como de estas herramientas poder acompañar entonces las áreas de gestión humana de nuestras empresas clientes. Gracias, Lili. Tenemos otra pregunta por acá que nos dice cómo aplican la ciencia de datos a sus procesos y si la aplican, cómo lo reflejan en su práctica. No sé, Tati, si te animas a aportar en esa respuesta. Sí, nosotros empezamos a trabajar en una estrategia, general de datos en Fundación Capital, porque nos dimos cuenta que estábamos empleando, o sea, que estábamos haciendo las cosas bien, pero estábamos perdiendo la otra mitad. Es como tienes una moneda y nos enfocamos mucho como en una cara de la moneda, pero no en la otra, y era que toda la parte de los datos la estábamos perdiendo, y con ella unas oportunidades enormes, sobre todo de servir mejor a la gente, porque si tú realmente tienes la posibilidad de conocer mejor al usuario a partir de los datos, tienes una posibilidad también de ser mucho más pertinente en todos los procesos de implementación que tú adelantas. Entonces, para poder aprovechar mejor esa potencia de los datos, lo que hicimos fue incorporar todo a un solo motor tecnológico y empezar ahora sí a tener estos datos de una manera pues mucho más organizada, estructurada, para poder empezar a hacer análisis de datos. Nosotros fuimos empezamos a adoptar la tecnología en temas de desarrollo hace muchos años. Eso fue empezamos hace 15 años, inclusive recuerdo yo que en ese momento cuando salieron los iPads, mi jefe, y pues la gente, además muy pocos smartphones, recuerdo que mi jefe en esa época decía para la gente lo mejor. Nosotros comprábamos iPads y los rotábamos en terreno, o sea, los iPads rodaron por muchos territorios donde inclusive la gente decía, pero ¿cómo ustedes van a tener eso? ¿Qué le va a pasar? Eso se lo van a robar. Miren, nunca se nos perdió un iPad, nunca nos pasó nada. Programamos en esa época en iOS y fue una experiencia realmente maravillosa, además de empezar a empoderar las comunidades y empezar a hacer ese tipo de trabajo, pero perdimos mucho de datos. Entonces, hoy en día sí tenemos una estrategia general de datos muy robusta, de la que esperamos que este sea como el primer paso hacia muchas formas de servirle mejor a las personas. Tenemos un asistente virtual y esperamos en el futuro pues que esto nos permita inclusive tener una especie de coaching virtual y empezar a utilizar muchas herramientas que hay hoy en día, pero lo que requerimos es escala y necesitamos un número muy grande de datos, ¿no? Entonces, esto un poco hacia cómo estamos migrando en términos de ciencia de datos. Ha sido muy interesante porque nos hemos inclusive aliado con unas organizaciones importantes del sector tecnológico en California, y estamos viendo ahora cómo aprovechamos y cómo desarrollamos ese segundo componente que no fue tan fuerte en un primer momento porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Porque a veces cuando uno es de las primeras organizaciones que empieza a adoptar ese tipo de tecnologías, también está uno aprendiendo, ¿no? Pero creo que también ese aprendizaje le permite a uno moverse muy rápidamente y inclusive pues también liderar y aportar más en este tipo de procesos. Gracias, Tati. Diego, nos hacen una pregunta y es, ¿cuáles son los elementos más importantes de la app que se usa para la implementación de los proyectos dentro de su organización? Y vos ahí tenés mucho que aportar. ¿Qué nos podrías contar en esa pregunta, como respuesta a esa pregunta? Bueno, hay diferentes áreas. Digamos, de frente a la comunidad, nosotros nos encontrábamos con muchas personas, con muchos barqueros y mineros, a los cuales se les había utilizado el cupo para vender material ilegal. De hecho, nos encontramos, por ejemplo, una señora en Quibdó que debía casi 200 millones de pesos en impuestos
porque con sus documentos se exportó material durante varios años. Entonces, uno de los servicios es de frente a la comunidad, pues obviamente poder evitar que sucedan estas cosas, ya que el barriquero o el minero es la persona que se presenta frente a la compraventa. O sea, no puede ser suplantado porque tiene que ser el que va a la compraventa y es directamente a él a quien se le paga el dinero también. De cara a los comercializadores, pues el servicio es el tema de la bancarización sobre todo, por el riesgo que se corre en la operación minera. Muchos de los bancos les cierran las cuentas y pues esta gente, si no tiene cuentas, obviamente quedan a merced del mercado ilegal y pues no se vuelven competitivos. Y como el mercado, digamos, local acá en las ciudades son las fundiciones o las refinerías, no le reciben el material si no tiene trazabilidad. Entonces, digamos que la plataforma sirve para poder mostrarle a todos los actores, incluso al internacional, de que ese oro proviene de manera legal y que los dineros que se están trazando también son legales. Diego, muchas gracias. Yo sé que ya estamos cerrando, pero quisiese compartirle a Valentina una pregunta que nos hacen y es, Valentina, ¿qué es exactamente un crédito de carbono? Bueno, esa pregunta está súper buena. Un crédito de carbono equivale a una tonelada de CO2 equivalente, o de gases de efecto invernadero, que un proyecto ha dejado de emitir, o sea, ha evitado o ha removido de la atmósfera. Por ejemplo, cuando hay un proyecto forestal, se mide la capacidad que tienen los árboles de absorber el carbono de la atmósfera en el tiempo, y esto se cuantifica. Un proyecto, entonces, digamos, en 5 años pueden decir, se evitaron o se removieron 100.000 toneladas de carbono, y cada una de estas toneladas equivale a un crédito. Y estos créditos son como commodities, se pueden vender en el mercado, hay empresas que se dedican a la comercialización como tipo brokers de estos créditos. Y la idea es pues, que cada uno de estos créditos equivalga a una tonelada. Entonces, cuando una empresa, por ejemplo, quiere compensar su huella de carbono, cuantifica su huella de carbono, digamos que son 16.000 toneladas para 2022 o cualquier número. Entonces, si quiere lograr la carbono neutralidad, debe comprar por lo menos 16.000 créditos de carbono. ¿Me cuentas si fui clara o necesito explicarme un poco más? Muchas gracias, Valentina. Yo creo que fue súper claro. No sé si alcanzamos a responder alguna preguntita adicional, aunque creo que ya estamos muy sobre el tiempo. Sin embargo, por acá veo en el chat una pregunta que nos hacen y es, me pusieron una nueva y me movieron la imagen. Pero un poco lo que nos estaban preguntando era cómo la inteligencia artificial podía agregar valor a lo que hacemos en nuestras organizaciones. No sé quién se quisiese arriesgar a dar respuesta a esa pregunta. Si quieres, Ana, yo te comparto un poco. O sea, hoy la inteligencia artificial nos permite, primero, optimizar tiempos de manera que le podamos poner foco a lo estratégico. Nos permite también una minería de datos que a partir de una buena utilización de los mismos podremos ser mucho más efectivos y eficientes a la hora de tomar decisiones. Podemos tener como todos los elementos de trazabilidad, y hoy hablando en temas como de empleabilidad, por ejemplo, es cómo realmente logro conectar información en tiempo real para llevar mayores oportunidades, pues como a la comunidad, ¿cierto? Pero a nivel de las organizaciones, yo creo que lo más importante es poner desde el área de gestión humana, digo, poner foco en lo estratégico, permitiendo que la tecnología nos apalanque mucho de esos procesos operativos. Entonces, creo que hay que saber aprovechar esos elementos favorables que nos trae la tecnología, la inteligencia artificial, las plataformas e-learning que permiten también llevar el conocimiento y llevar como a ese capital humano cada vez a ese nivel que como organización esperamos. Entonces creo que son muchos los beneficios, y acá la invitación a que realmente podamos utilizarla entendiendo pues que sean las herramientas adecuadas de acuerdo a la organización y al propósito que se tenga.
Gracias, Lili. ¿Algún otro de nuestros panelistas quisiese dar respuesta a esa pregunta? Hay otra pregunta que tiene mucho que ver con lo que hacemos en el sector social. No sé, Tati, si te animes a comentar sobre cómo las organizaciones sociales podemos iniciar procesos de consolidación en la estructuración de datos. Cómo con el uso de la tecnología una organización social puede empezar estos procesos. Sí, pues realmente nosotros cuando empezamos hace 15 años teníamos muchísimos proveedores de aplicaciones. Nosotros llegamos a tener más de 20, 30 aplicaciones de formación y el error que cometimos en esa época era que teníamos muchos proveedores. Entonces las bases de datos no se hablan. Unas seguramente eran tablas que se descargan en Excel y que tienen una información de una manera, otros de otra, otro en otro tipo de bases de datos. Entonces, si tú vas a juntar todo eso, pues se vuelve una pesadilla y ahí cómo analizas datos, ¿no? Entonces, lo primero es también en tener una estrategia general de datos. Hay científicos de datos que son bien, digamos que son muy acuciosos y que pueden guiar como una organización en todo ese proceso, y algo que no se puede dejar de lado y que vi muy rápidamente que también era una de las preguntas del chat, es el tema de la ética. Porque nosotros, claro, estamos, por ejemplo, lo que nosotros necesitamos para llegar a la inteligencia artificial y llegar a muchas cosas y servir más es tener más y más y más datos, pero pues eso también es oro, no como el de NetGold, pero también es oro. Entonces, también qué pautas y qué parámetros, y eso también se define en una estrategia general de datos, vamos a tener nosotros para manejar esos datos de una manera ética y responsable con las comunidades, que realmente se dé pues un uso no comercial, sino que realmente se dé un uso en pro y en beneficio de las comunidades, tú como también las mantienes informadas de estos procesos. Entonces, también hay un tema bien importante que hace inclusive parte de lo que es empezar a trabajar este tema de la ética y de la gestión de los datos. Gracias, Tati. Valentina, nos preguntan si una plantación de limones o mangos se puede ingresar como un proyecto para uno de carbono. Bueno, nosotros tenemos diferentes metodologías para el sector agricultura. Yo lo que te recomiendo es ingresar a la página web de Ser Carbono y revisar esas metodologías. Te voy a pasar el enlace en el chat para que las puedan revisar. Muchas gracias, Tati. Sé que se nos quedan algunas otras preguntas en el chat. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerles por estar conectados con nosotros en este espacio, sobre todo a nuestros panelistas, porque de verdad desde diferentes miradas el punto en común es cómo la tecnología facilita nuestros procesos, facilita nuestro acercamiento a nuestros públicos de interés, que son empresas, que son organizaciones sociales, que son comunidades de entornos vulnerables. Son diferentes grupos poblacionales, pero a todos ellos con tecnología llegamos de una forma más rápida, más fácil, más eficaz. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy en este panel. Espero que, como yo pude hacerlo hoy, todos ustedes también han aprendido montones. De verdad, fue un espacio súper enriquecedor y fue todo un honor compartir este espacio con estas tres mujeres y este caballero que estuvo esta mañana en este espacio. A ti, Elia Macaya, muchas gracias. Eso ha sido un honor y un privilegio aprender aquí también de muchas organizaciones que están haciendo Tech for Good y cómo empezamos a utilizar la tecnología desde diferentes puntos de vista para trabajar por nuestras comunidades. Muchas gracias. A todos muchas gracias también. Espero podamos seguir compartiendo estos espacios en servicio de las comunidades. Muchísimas gracias por la invitación y no, ojalá podamos todos seguir encontrándonos y crear sinergias para potenciar el cambio social y también el desarrollo ambiental a través de la tecnología. Gracias, hasta pronto.
Agradecemos a todos nuestros invitados por esta conversación y a todos los que nos acompañaron en este espacio. Así concluimos el segundo panel del TICSO 2022. Los invitamos a participar en el próximo panel que está comenzando en este momento, Educación y Tecnología para el Acceso a Oportunidades. En el chat, al lado de sus pantallas, está publicado el enlace para que se puedan unir al Zoom y les recordamos también que estaremos transmitiendo en vivo por Facebook para quienes no alcancen a entrar a la sala. Recuerden que en redes sociales los invitamos a usar el hashtag con el evento numeral TICSO 2022 y etiquetarnos como @macaya.org. Feliz día para todos y todas.